libro La historia de los judíos. La atención dispensada a la Biblia en la búsqueda del texto auténtico en el campo de la exégesis, la hermenéutica y el comentario supera de lejos lo que ha merecido cualquier otra obra de la literatura. No puede afirmarse que este interés sea desproporcionado, pues ha sido el libro más influyente. Los judíos tenían dos características originales como escritores antiguos. Fueron los primeros en crear la historia discursiva, sustancial e interpretativa. Se ha arguido que aprendieron el arte de la historia de los hititas, otro pueblo de mentalidad histórica, pero es obvio que se sintieron fascinados desde muy temprano por su propio pasado. Sabían que eran un pueblo especial que se había desarrollado no simplemente a partir de un pasado no escrito, sino que había recibido la existencia para ciertos propósitos definidos por una serie concreta de actos divinos. Consideraban que su meta colectiva era determinar, registrar y comentar estos actos y reflexionar acerca de ellos. No hay otro pueblo que haya demostrado, sobre todo en esa etapa remota, un afán tan firme de explorar sus propios orígenes. La Biblia ofrece ejemplos constantes del espíritu histórico de investigación. ¿Por qué? Por ejemplo, había una pila de piedras ante la ciudad de Ai. Ese es el nombre, Ai. ¿Cuál era el sentido de las 12 piedras de Gilgal? Esta pasión por la etiología, la búsqueda de explicaciones se amplió para convertirse en la costumbre más general de ver el presente y el futuro por referencia al pasado. Los judíos deseaban saber acerca de ellos mismos y su identidad. Ansiaban saber acerca de Dios y sus intenciones y deseos. Como Dios en su teología era la causa única de todos los hechos, como dijo Amós, ¿acaso el mal recae sobre una ciudad si Yahvé no lo quiere? Y por lo tanto el autor de la historia, y como ellos eran los actores elegidos de sus grandes dramas, el registro y el estudio de los hechos históricos era la clave de la comprensión tanto de Dios como del hombre. De ahí que los judíos fueran sobre todo historiadores y la Biblia sea esencialmente una obra histórica de principio a fin. Los judíos adquirieron la capacidad de escribir narración histórica concisa y dramática medio milenio antes que los griegos, y como acrecentaron constantemente sus registros históricos, adquirieron un profundo sentido de la perspectiva histórica que siempre faltó en los griegos. También en la descripción del carácter, los historiadores bíblicos adquirieron un nivel de percepción y fidelidad que no pudieron alcanzar nunca ni siquiera los mejores historiadores griegos y romanos. En Tucídides no hay nada que iguale a la magistral presentación del rey David, redactada evidentemente por un testigo ocular de su corte. La Biblia abunda en personajes nítidamente perfilados, a menudo figuras secundarias puestas en el centro de la escena por una sola frase. Pero la importancia atribuida a los actores nunca desdibuja la constante progresión del gran drama humano divino. Los judíos, como todos los buenos historiadores, mantienen cierto equilibrio entre la biografía y la narración. La mayoría de los libros de la Biblia se ajustan al marco histórico y todo está relacionado con el marco más amplio que podría titularse una historia de Dios en sus relaciones con el hombre. Pero incluso los que no tienen una evidente intención histórica, incluso la poesía, por ejemplo, los salmos, contienen constantes alusiones históricas, de modo que la marcha del destino
que avanza inexorablemente de la creación al fin de los días, siempre aparece como trasfondo. La antigua historia judía es al mismo tiempo intensamente divina e intensamente humanista. La historia fue forjada por Dios, operando independientemente por intermedio del hombre. Los judíos no estaban interesados en las fuerzas impersonales y no creían en ellas. Sentían menos curiosidad por la física de la creación que la que se manifiesta en cualquier otra raza culta de la antigüedad. Dieron la espalda a la naturaleza y se desentendieron de sus manifestaciones, excepto en la medida en que reflejaba el drama divino humano. El concepto de las grandes fuerzas geográficas, económicas que determinan la historia era completamente ajena a ellos. Hay muchas descripciones naturales en la Biblia, algunas de sorprendente belleza, pero constituyen la escenografía del drama histórico, un mero fondo para los personajes. La Biblia es vibrante porque se refiere toda ella a las criaturas vivas y cómo Dios, aunque ser vivo, no puede ser descrito o siquiera imaginado. La atención se concentra constantemente en el hombre y la mujer. De aquí surge la segunda característica original de la antigua literatura judía, la exposición verbal de la personalidad humana en toda su gama y complejidad. Los judíos fueron la primera raza que halló palabras para expresar los más profundos sentimientos humanos, especialmente los que se originan en el sufrimiento corporal y mental, la angustia, la desesperación espiritual y la desolación, y los remedios aplicables a estos males originados y producidos por el ingenio humano. La esperanza, la resolución, la confianza en la asistencia divina, la conciencia de la inocencia o la virtud, la penitencia, el pesar y la humildad. Alrededor de 44 de los 150 poemas breves o salmos que componen la obra canónica, que es el libro de los Salmos, corresponden a esta categoría. Algunos son obras maestras que arrancan ecos en los corazones de todos los tiempos y lugares. El Salmo 22, que clama pidiendo ayuda. El Salmo 23, con su sencilla confianza. El 39, epítome de la angustia. El 51, que ruega compasión. El 91, gran poema de la seguridad y el consuelo. El 90, el 103 y el 104, que celebran el poder y la majestad del Creador y los vínculos entre Dios y el hombre, y los Salmos 130, 137 y 139, que sondean las profundidades del sufrimiento humano y ofrecen mensajes de esperanza. Que el Señor los bendiga. De nuevo quiero decirles que yo me maravillo con este libro, cómo profundiza en la capacidad que Dios le dio al pueblo judío para aprender la narrativa, para aprender la historia y al mismo tiempo mostrar los sentimientos entre Dios y el hombre, la compasión y la confianza y todo lo que Dios quería transmitir a través de ellos. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que pueda llegar a ser importante todo lo que yo enseño y muestro de este libro de Paul Johnson, La historia de los judíos, para que podamos comprender mejor, siempre lo repito, la Biblia, que es nuestra norma de fe. Que el Señor los bendiga.